Las sumas. Vamos a realizar una suma sin reagrupación y otra suma con reagrupación. Como ustedes ya saben, el término reagrupación y sin reagrupación quiere decir que es fácil sin llevar, y con reagrupación quiere decir un poquito difícil, para así entenderlo. ¿Qué significa llevando? Como ustedes ya saben, la suma quiere decir ir aumentando. Vamos aumentando, aumentando. Eso es la suma. Los términos de la suma son primer sumando, segundo sumando, y a la respuesta se le llama suma total. No se olviden que la suma se puede de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, 3 más 0, 0 más 3 nos da 3. 4 más 2 nos da 6, o 2 más 4 es lo mismo. 1 más 4 es 5. 2 más 1 es 3. Hemos terminado la suma sin reagrupación. Entonces decimos 2143 más 1420 es igual a 3563. Pasemos a la siguiente suma con reagrupación. Tenemos 1678 más 2895. Realicemos la operación. 8 más 5, 8 a la cabecita, 5 en los dedos. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Escribo el 3 y llevo 1. No se olviden que con reagrupación es llevando. 1 que lleve más 7 es 8. 8 más 9, el número más grande pónganme a la cabeza, el 9 en la cabeza, 8 en los deditos. Entonces sería 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Escribo el 7 y llevo 1. 1 que lleve más 6, 7 más 8. ¿Cuál es más grande? 8 a la cabeza, 7 en los deditos. Decimos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Escribo el 5 y llevo 1. 1 que lleve más 1 es 2 más 2, sería 4. Entonces decimos que 1678 más 2895 es igual a 4573. Hemos recordado la suma, pero lo hemos hecho con unidades de 1000. Bueno, ahora vamos con la resta o sustracción. Bueno, como ustedes ya saben, la resta es lo contrario a la suma. Cuando restamos, estamos quitando, estamos sustrayendo. Eso es la resta. Es decir, en vez de aumentar, estamos disminuyendo. Bueno, ya recordamos el concepto de resta. Ahora recordemos los términos de la resta. Bueno, los términos de la resta son minuendo, sustrayendo, y a la respuesta se le llama diferencia. Realicemos las siguientes operaciones. Aquí tenemos una resta sin reagrupación y acá tenemos una resta con reagrupación. Sin reagrupación es sin prestar en la resta, y con reagrupación es pidiendo prestado. Recordemos, no se olviden que en la resta solo se puede de arriba hacia abajo. Empezamos. 4 menos 1, tengo 4 deditos y le quito 1, me queda 3. 8 deditos, pongan 8, ¿no es cierto? Ponemos 8 deditos y quitamos 3, me queda 5. Ponemos 7 deditos y quitamos 2, pongan 7 deditos, quitamos 2, queda 5. Ponemos 9 deditos y quitamos 1, quedaría 8. Entonces decimos 9784 menos 1231 es igual a 8553. Ahora pasemos a la resta con reagrupación, aunque en el texto le llama desagrupación últimamente. Empezamos. No se olviden que la resta solo se puede de arriba hacia abajo. Entonces, al 0 puedo quitarle 4. No me alcanza, entonces pido al vecino présteme. El 4 le presta 1 al vecino, entonces el 4 queda 3. Y este 0 le pegamos el 1, se hace 10. 10 menos 4 ya me alcanza. Pongan 10 deditos y quiten 4. A ver, pongan 10 deditos y quitamos 4. 6 deditos. Continuamos. 3 menos 8 no me alcanza. Pido al vecino. El 1 le presta al 3. El 1 se queda en 0 y si le pegamos el 1 se hace 3. 13 menos 8 sí me alcanza. A ver, niños, pongan 13 deditos y quítenle 8. No tengo 13 dedos, como ya habíamos explicado. Empleamos la técnica del contar del 8 al 13 y decimos 8 al 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La diferencia es 5. Esto ya se enseñó el tercero. Continuamos las centenas. Al 0 puedo quitarle 9, no me alcanza. Pido al vecino. El 8 quedaría 7 y ya pegamos el 1, se hace 10. 10
Menos 9 ya me alcanza. Pongan 10 deditos, quitamos 9 deditos, quedaría 1. 7 menos 1 sería 6. Entonces decimos 8140 menos 1984 es igual a 6156. Sencillito. La multiplicación. Recordemos, la multiplicación es una suma rápida. En vez de decir 2 más 2 más 2 es igual a 6, podemos decir que 3 veces 2 es igual a 6. No se olviden que el signo por equivale a decir platitos o altillo o al grupo, ¿no? Entonces diríamos 3 grupitos de A2, o 3 platitos de A2, o 3 tillitos de A2 es igual a 6. En conclusión, 3 por 2 es igual a 6. Comenzamos. La multiplicación también tiene sus términos. Este se llama primer factor. Este se llama segundo factor. Y a la respuesta se le llama producto total. Entonces no nos olvidemos que los términos de la multiplicación es primer factor, segundo factor y a la respuesta se le llama producto total. Entonces tenemos una multiplicación aquí sin reagrupación, es decir, sin llevar, y aquí tendríamos con reagrupación, un poquito más difícil para entenderlo así como lo he dicho, que sería llevando. Empecemos. 1231 por 2. La multiplicación tenemos que este numerito ir multiplicando por cada uno de los números y la respuesta ponerla con cada columna. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Facilito. No nos hemos complicado, no hemos llevado nada, ¿no es cierto? Todo ha sido muy fácil. Ahora pasemos a realizar una multiplicación con reagrupación, es decir, llevando. 3 por 5 es 15. Escribo el 5 y llevo 1. 3 por 7 es 21, más 1 que llevé, 22, escribo el 2 y llevo 2. 3 por 5, 15, más 2 que llevé, 17, escribo 7 y llevo 1. 3 por 4, 12, más 1, 13, escribo el 3 y llevo 1. Acabo de hacer una columna más, entonces repetimos, 3 por 4 sería 12, más 1, 13, escribo 3 y llevo 1. 1, como no hay con quién ser multiplicado, baja el 1 mismo. Entonces decimos 4575 por 3 es igual a 13725. Eso es todo, y para realizar las multiplicaciones, tenerle a los chicos repasando las tablas de multiplicar, que es muy importante para realizar estas operaciones. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.